This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Hay preguntas que podemos responder rápidamente, pero hay otras que parecen detener el tiempo, traspasarnos el alma y revelar lo que realmente llevamos en el corazón. Esto sucedió cuando Jesús, a mitad de camino hacia Cesarea de Filipo, miró a sus discípulos y les hizo una pregunta que aún hoy exige respuesta de cada uno de nosotros. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Antes de esta pregunta, ya había escuchado opiniones populares. Algunos decían que era Juan el Bautista resucitado, otros creían que era Elías, algunos hablaban de Jeremías u otro profeta. Cada respuesta reflejaba fragmentos de verdad, pero ninguna llegaba a la esencia de su verdadera identidad. Entonces Jesús se dirige a quienes caminaban a su lado, quienes habían visto milagros, escuchado parábolas y presenciado su poder sobre la naturaleza, y les pregunta directa y personalmente. Fue Pedro quien sin dudarlo respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Mateo 16:16. No fue una respuesta aprendida en libros ni repetida de maestros religiosos, fue pura revelación, proveniente del Padre mismo. Jesús lo confirma de inmediato. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos». Mateo 16:17. Este momento es crucial, pues establece el fundamento de la fe cristiana. Jesús es el Mesías prometido, el Hijo eterno de Dios. Además, afirma que sobre esta roca, esta confesión de fe, edificará su iglesia y que ni siquiera las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. El contexto en el que esto ocurrió está cargado de significado. Cesarea de Filipo era conocida por albergar templos dedicados a dioses paganos y un santuario al emperador romano, considerado hijo de los dioses por el sistema imperial. Fue en este lugar donde floreció el falso culto al poder humano, donde Jesús declaró la verdad sobre sí mismo. Allí, entre símbolos de dominio e idolatría, el verdadero Rey de Reyes sentó las bases de su obra eterna. La pregunta de Jesús no solo se les hizo a sus discípulos en aquel entonces, se extiende a lo largo de generaciones y nos llega hasta hoy. Puede que conozcamos versículos, hayamos asistido a la iglesia durante años o hayamos leído la Biblia varias veces, pero al final todo se reduce a esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? La respuesta de Pedro demuestra que reconocer a Jesús es un acto que trasciende la lógica. Es fruto de la revelación, y la revelación requiere una relación. No basta con oír hablar de Él, hay que conocerlo. Por eso, antes de llevar a Pedro, Santiago y Juan al monte de la Transfiguración, Jesús los condujo a ese momento de claridad espiritual. La visión de la gloria que pronto experimentarían solo podía ser comprendida por quienes ya sabían quién era Él en realidad. Pero es importante recordar que esta revelación no significa que Pedro lo entendiera todo. Poco después de esta declaración, cuando Jesús comenzó a explicar que necesitaba ir a Jerusalén, sufrir, morir y resucitar al tercer día, Pedro intentó reprenderlo. Quería un Mesías glorioso sin cruz, una victoria sin sacrificio.
Esto nos muestra que podemos tener una verdadera revelación y aún necesitamos madurar en nuestra comprensión del plan de Dios. Jesús, con paciencia y firmeza, demostró que la gloria y el sufrimiento son parte del mismo camino. Esta fue una lección esencial para los discípulos. Antes de participar de la gloria, necesitaban comprender y aceptar el precio del discipulado. Es aquí donde vemos cómo este momento sirve de puente hacia lo que vendría después. La confesión de Pedro no fue un episodio aislado, sino la puerta de entrada a un proceso más profundo. La revelación de la identidad de Jesús se confirmaría visiblemente en el monte, cuando se transfiguró ante ellos, revelando su gloria celestial. Por ahora se habían sentado las bases, reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esta certeza en sus corazones, los discípulos estaban listos para recibir la siguiente revelación, no solo sobre quién es Jesús, sino también sobre su venida y el significado de su misión para todos los que lo seguirían. Inmediatamente después de la confesión de Pedro, cuando el reconocimiento de que Jesús es el Cristo estaba fresco en sus corazones, el Maestro comenzó a revelar algo que cambiaría por completo la perspectiva de los discípulos, el verdadero propósito de su misión. Hasta ese momento habían visto al Mesías como el Rey prometido, el libertador que restauraría a Israel y derrotaría a sus enemigos. Pero ahora Jesús les mostró que antes de la corona vendría la cruz, y que esa gloria pasaría inevitablemente por el sufrimiento. Mateo 16:21 registra: Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que debía ser muerto y resucitar al tercer día. Esta declaración no era simbólica ni figurativa, era directa, clara y profética. Esta revelación, sin embargo, chocó frontalmente con las expectativas humanas. Pedro, el mismo hombre que acababa de hacer la declaración más inspirada de su vida, ahora actúa guiado por una visión humana limitada e incluso reprende a Jesús diciendo: «Jamás, Señor, eso jamás te sucederá». Mateo 16:22. Para Pedro, hablar de la muerte del Mesías era inaceptable. ¿Cómo podía el Rey prometido ser rechazado y ejecutado? La respuesta de Jesús fue dura pero necesaria. «Quítate de delante de mí, Satanás, eres un tropiezo para mí. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Aquí Jesús expone una verdad fundamental. El plan de Dios no sigue la lógica humana. El camino a la salvación no pasaría por la fuerza de las armas ni por la imposición política, sino por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Esta corrección también fue una llamada de atención para todos nosotros. A menudo deseamos un Cristo que solo bendiga, que solo conceda victorias, pero olvidamos que también nos llama a seguir sus pasos. Y esto incluye negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y perseverar. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app?
Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. La misión de Jesús no fue solo alcanzar la gloria, sino abrir un camino de reconciliación entre Dios y la humanidad, al precio más alto posible. En este punto, Jesús amplía la lección diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. El mensaje era claro. Seguir a Jesús es más que estar cerca de Él en momentos de milagro. Es estar dispuesto a caminar con Él por el valle del sacrificio. La cruz, en tiempos de Jesús, no era un símbolo religioso, sino un instrumento de ejecución cruel y humillante. Al decir que cada discípulo debía tomar su cruz, estaba diciendo que la entrega debía ser total, que la vida debía entregarse a la voluntad de Dios, aunque costara todo. ¿Y por qué es esto tan importante antes de la transfiguración? Porque Jesús quería que comprendieran que la gloria que verían en el monte no era un atajo para escapar del sufrimiento, sino la confirmación de que, tras la obediencia y el sacrificio, llegaría la victoria. La luz que verían brillar en el rostro del Maestro no era un espectáculo aislado, sino un atisbo del destino final de todos los que perseveran. Esta enseñanza no se limitó a ese momento. En Filipenses 2, 8, 9, el apóstol Pablo escribiría más tarde: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, la exaltación de Cristo está directamente relacionada con su obediencia hasta el final. La misión de Jesús tuvo, pues, tres elementos centrales: sufrir injustamente, no por culpa propia, sino para tomar nuestra culpa sobre sí mismo, muriendo en nuestro lugar, ofreciéndose como el sacrificio perfecto para que nosotros podamos tener vida. Resucitado al tercer día, venciendo a la muerte y garantizando la esperanza eterna para todos los que creen. Esta secuencia, sufrimiento, muerte y resurrección, es el corazón del Evangelio. Sin ella, no hay reconciliación con Dios, ni perdón de pecados, ni esperanza de eternidad. Y Jesús no solo habló de esto, sino que lo vivió con perfección y disposición. El impacto para los discípulos fue grande pero necesario. Necesitaban comprender que la misión de Cristo no era establecer un reino terrenal inmediato, sino inaugurar el reino eterno de Dios, que comienza en el corazón y se manifestará plenamente a su regreso. Al observar esta parte de la narración, nos damos cuenta de que la transfiguración que vendría poco después sería como un sello divino, una confirmación visual de que el camino de la cruz, por doloroso que pareciera, era el correcto. La gloria de la montaña no sustituyó al Gólgota. Lo señaló, mostrando que el sufrimiento no tendría la última palabra. Así, al preparar a los discípulos para presenciar su gloria en el monte, Jesús también los preparó para aceptar las dificultades de la misión. Verían su rostro resplandecer como el sol y sus vestiduras relumbrar, pero debían recordar en su corazón que el mismo Cristo glorioso caminaría hacia su suprema entrega en Jerusalén. Y con esta conciencia en sus corazones, estaban listos para dar el siguiente paso, subiendo con el Maestro a la cima de una montaña donde tendrían una de las experiencias más notables de toda su vida: la revelación visible de la gloria de Cristo en la transfiguración. 6 días después de aquella intensa conversación sobre la identidad, la misión y la cruz,
Jesús hizo algo que cambiaría para siempre la percepción de 3 de sus discípulos. Llamó a Pedro, Santiago y Juan y los condujo a un lugar apartado, subiendo con ellos una alta montaña. No fue solo un paseo para orar o descansar, fue una invitación a presenciar algo que los ojos humanos rara vez ven: la gloria del Hijo de Dios revelada en su plenitud. Mateo 17:1-2 nos dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. La palabra transfigurado proviene del término griego metamorfo, que indica una transformación radical, un cambio de forma que revela la verdadera naturaleza de uno. Hasta ese momento, Jesús caminaba entre sus discípulos con la apariencia ordinaria de un hombre, incluso mientras realizaba señales y prodigios. Sin embargo, en la montaña, su naturaleza divina resplandecía sin impedimentos, irradiando una luz como el sol y una pureza sin igual en la tierra. Este momento fue mucho más que una manifestación sobrenatural aislada. Fue una revelación anticipada de cómo será Jesús en su glorioso regreso, cuando todo ojo lo verá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1:7. La luz no provenía de afuera como un reflejo, emanaba de su interior, mostrando que la gloria siempre estuvo en él, simplemente velada por su humanidad para que pudiéramos acercarnos. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. $1 million, free to play. You just need to survive. It's the Fanatics NFL Survivor Pool. Pick one team to win each week. Get it right, move on. Get it wrong, you're out. The last fan standing take home a guaranteed $1 million cash prize. And for every player who joins, we add $1 to the pot, up to $10 million. The Fanatics NFL Survivor Pool. Play free on the Fanatics app. App access open to all. Must be 21 plus and joined by 9/8 to play. No purchase necessary, U.S. only, void where prohibited. Subject to complete terms, see fanatics.com/game rules. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Y por si fuera poco, Moisés y Elías aparecieron a su lado, hablando de su partida, literalmente su éxodo, Lucas 9:31, que tendría lugar desde Jerusalén. Aquí, de nuevo, vemos la conexión perfecta entre la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías, ambos testificando que Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido desde el principio. La presencia de estos dos personajes también conlleva un profundo significado profético. Moisés representa a quienes han muerto en Cristo y resucitarán, mientras que Elías representa a quienes serán arrebatados sin experimentar la muerte. Juntos señalan la reunión final de los santos en la presencia del Señor. La reacción de Pedro, como siempre, fue inmediata. Sugirió construir 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Quizás su deseo era prolongar ese momento glorioso, como si pudiera congelar el tiempo y vivir para siempre en esa visión. Pero antes de que pudiera terminar, una nube brillante los envolvió, y desde la nube se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Escúchenlo. Mateo 17:5. Esta voz no solo confirmó la identidad de Jesús, sino también su autoridad suprema. Era como si el Padre dijera: Moisés y Elías fueron grandes siervos, pero este es mi Hijo. Deben escucharlo y seguirlo por encima de todo. Esto refuerza la verdad de que Jesús no es un profeta más, sino Dios mismo encarnado. El impacto de esta manifestación fue tan intenso que los discípulos cayeron rostro en tierra, abrumados por el miedo. Y aquí vemos una vez más la ternura del Maestro. Jesús se acerca, los toca y les dice: levántense, no tengan miedo. Cuando miran, no ven a nadie más que a Jesús. La visión había pasado, pero el mensaje quedó grabado en sus corazones. ¿Por qué era tan necesario este momento para ellos? Porque, como hemos visto en secciones anteriores, estaban a punto de afrontar días difíciles, llenos de rechazo, sufrimiento y, finalmente, la crucifixión de Cristo. La transfiguración fue un regalo de aliento, un atisbo de la victoria final, para que nunca olvidaran que quien sería clavado en la cruz es el mismo que brilla como el sol en la gloria eterna. El apóstol Pedro, años después, escribiendo su segunda carta, recordaría claramente aquel día. Y nosotros, como vimos con nuestros propios ojos su majestad, recibimos de Dios Padre honra y gloria, cuando desde la cumbre de la gloria le fue dirigida una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros también oímos esta voz del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. 2 Pedro 1:16-18. Este relato demuestra que la experiencia no fue un sueño ni una visión subjetiva. Fue un acontecimiento real, concreto y visible. Es más, confirmó que Jesús es el centro de toda la revelación bíblica y que su reino no es solo una promesa lejana, sino una realidad concreta. La transfiguración también nos recuerda: en tiempos de dificultad e incertidumbre, podemos olvidar quién es realmente Jesús, viendo solo al hombre que nos acompaña en el dolor. Pero este mismo Jesús es el Señor glorificado, que gobierna sobre todas las cosas y que un día regresará para reinar plenamente. Y hay otro detalle: la gloria que los discípulos vieron ese día es la misma que, según la promesa, será compartida con todos los que permanezcan fieles hasta el fin. Romanos 8:17 dice: Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que compartimos sus sufrimientos, para que también seamos participantes de su gloria. Por lo tanto, la visión en la montaña no solo tenía como propósito cautivar, sino también preparar. Jesús sabía que, al descender, se encontrarían de nuevo con el mundo real, con sus necesidades, luchas y aflicciones. Y es precisamente esta mezcla de gloria y realidad la que nos lleva al siguiente punto, donde veremos cómo Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, señalan a Cristo como el cumplimiento perfecto de toda la historia de la salvación. Cuando Pedro, Santiago y Juan vieron a Moisés y Elías conversando con Jesús en el monte de la Transfiguración, no presenciaron una escena simbólica ni teatral, sino un encuentro real, cargado de profundo significado espiritual. Cada detalle de ese momento señalaba la centralidad de Cristo en la historia de la salvación y la perfecta unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para comprender esto, debemos recordar quiénes fueron Moisés y Elías en la narrativa bíblica. Moisés es el gran legislador de Israel, el hombre a través del cual Dios entregó la ley en el monte Sinaí. Sacó al pueblo de Egipto, guiándolo hacia la tierra prometida, aunque no entró en ella, y sentó las bases del culto y la vida comunitaria bajo el pacto mosaico. Su nombre es inseparable de la palabra Torá, y para cualquier judío, mencionar a Moisés evoca la autoridad de la ley. Elías, por otro lado, es uno de los profetas más poderosos de Israel.
conocido por confrontar la idolatría y llamar al pueblo a volver a su pacto con Dios, vivió momentos memorables, como el enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Primera Reyes 18, y la experiencia de la suave brisa en la cueva, Primera Reyes 19. A diferencia de Moisés, Elías no experimentó la muerte. Fue llevado al cielo en un torbellino, acompañado por un carro y caballos de fuego. 2 Reyes 2:11. Ahora bien, ¿por qué aparecen junto a Jesús en la transfiguración? Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. No es casualidad. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Juntos simbolizan toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Su presencia junto a Cristo declara visualmente que todo lo anterior, la ley y los profetas, encuentra su cumplimiento y significado supremo en Jesús. Esta idea es confirmada por el propio Jesús en Lucas 24:27, cuando, después de la resurrección, caminó con 2 discípulos por el camino de Emaús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que de él decían. En otras palabras, toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, apunta hacia él. Además, su conversación en el monte no trataba sobre asuntos terrenales ni triviales. Lucas 9:31 nos dice que hablaban de la partida de Jesús, en griego éxodo, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Este término tiene un gran significado, ya que se refiere directamente al éxodo de Israel de Egipto. Así como Moisés guió al pueblo hacia la libertad, Jesús estaba a punto de llevar a cabo un éxodo espiritual mucho mayor, liberando a su pueblo de la esclavitud del pecado mediante su muerte y resurrección. La presencia de Moisés y Elías también refuerza una verdad a menudo olvidada. La Biblia es una sola historia, con un solo autor divino, quien desde el principio planeó la redención por medio de Cristo. Moisés y Elías no estaban allí para compartir la gloria, sino para testificar que la gloria siempre perteneció a Jesús. Otro aspecto importante es el impacto que esta visión tendría en los discípulos. Al ver a Moisés y a Elías, no solo vieron figuras históricas que admiraban, sino que también comprendieron que estas figuras reconocían y honraban a Jesús como el centro de la historia de la redención. Esto colocó a Cristo en un nivel incomparable. No era uno más en una línea de grandes hombres de Dios. Era aquel por quien todos trabajaron, esperaron y profetizaron. La reacción de Pedro, al querer construir tiendas para los 3, muestra que, en ese momento, todavía consideraba a Jesús, Moisés y Elías de la misma importancia. Pero la intervención inmediata del Padre, diciendo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Mateo 17:5 corrigió esta perspectiva.
El mandato, escúchenlo, indica que, si bien la ley y los profetas eran esenciales, ahora es Jesús quien habla con la autoridad final. Esta declaración del Padre hace eco de lo que ya se había dicho en el bautismo de Jesús, Mateo 3:17, pero ahora va acompañada del mandato explícito de prestar atención y obedecer. Escuchar a Jesús es prioritario ante todo. Esto significa que toda interpretación de la ley y los profetas debe filtrarse por lo que Cristo enseñó e hizo. Este punto es fundamental para comprender cómo la transfiguración no fue solo una experiencia visual, sino una profunda revelación teológica. Nos muestra que no hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay cumplimiento. La ley de Moisés no fue anulada, sino cumplida en Cristo. Mateo 5:17. Las profecías de Elías y los demás profetas no fallaron, sino que encontraron su sí y amén en Jesús. 2 Corintios 1:20. La unión de estos tres, Moisés, Elías y Jesús, en el monte también anticipa la futura unidad entre todos los santos de Dios. Moisés representa a quienes han muerto y resucitarán. Elías representa a quienes serán transformados sin ver la muerte en el día del rapto. Y Jesús es el Señor glorificado que los reunirá a todos. Esta escena, por lo tanto, es un atisbo de la reunión final descrita en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Para Pedro, Santiago y Juan, esta experiencia fue más que suficiente para confirmar que seguir a Jesús valía la pena, incluso si implicaba enfrentar persecución y pruebas. Años después, Pedro escribiría sobre ese momento, 2 Pedro 1:16-18, como prueba de que el Evangelio no es una fábula inventada, sino un testimonio basado en hechos reales y gloriosos. Así, al contemplar esta escena, entendemos que la presencia de Moisés y Elías no fue un detalle, sino una declaración celestial. Toda la historia de la salvación converge en Cristo, y todo lo que Dios había revelado antes apuntaba hacia Él. Y es con esta verdad firmemente establecida en nuestros corazones que ahora podemos avanzar hacia la conclusión de este viaje en la montaña, cuando la voz del Padre establece a Jesús como el centro absoluto y el Maestro prepara a los discípulos para custodiar esta revelación hasta que la resurrección confirme todo. El solemne silencio de la montaña fue interrumpido por algo que ninguna mente humana podría haber previsto. Una nube luminosa, símbolo de la presencia divina, cubrió la escena, y de ella surgió una voz tan majestuosa y a la vez tan personal que hizo que los discípulos cayeran rostro en tierra reverenciados. La voz dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Mateo 17:5. Estas palabras evocan lo que el Padre ya había dicho en el bautismo de Jesús, Mateo 3:17, pero aquí, en el monte, van acompañadas de un mandato específico. Escúchenlo. Esto lo cambia todo. No se trataba solo de reconocer a Jesús como el Hijo amado, sino de someterse a su autoridad como aquel que habla con la voz final de Dios. Este mandato, escúchalo, también se refiere a Deuteronomio 18:15, donde Moisés profetizó: «El Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de entre tus hermanos. A él debes escuchar». I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you?
Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free. Select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams. One coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3. En el monte de la transfiguración, Dios estaba diciendo que esta profecía se había cumplido en Jesús. Para Pedro, Santiago y Juan, esto significó que si bien la ley y los profetas eran invaluables, ahora había un enfoque mayor: seguir y obedecer a Cristo. La presencia de Moisés y Elías junto a él mostraba que todo apuntaba a Jesús, pero la voz del Padre confirmaba que Él es el centro absoluto de toda revelación divina. El impacto fue inmediato. Mateo 17:6 registra que los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor. No era temor al castigo, sino reverencia ante la santidad y la gloria de Dios. Y es en ese momento que volvemos a ver la ternura de Jesús. Se acerca, los toca y les dice: levántense, no tengan miedo. Esta escena resume poderosamente el Evangelio. El Dios majestuoso y santo, ante quien no podemos estar de pie, es el mismo Dios que nos toca con su gracia y nos dice que no temamos. No solo revela su gloria, sino que también nos invita a permanecer cerca de Él. Cuando los discípulos alzaron la vista, solo vieron a Jesús. Moisés y Elías habían desaparecido, la nube se había disipado. El momento glorioso había pasado, pero el mensaje seguía siendo claro. No se trataba de dividir la atención entre Jesús y otros grandes hombres de Dios. Se trataba de centrarse por completo en Él. Al bajar de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie la visión hasta que resucitara. Mateo 17:9. Esta instrucción puede parecer extraña, pero tenía sentido. El pueblo no estaba preparado para comprender la gloria de Jesús sin su cruz. Si solo oyeran hablar de su esplendor, podrían coronarlo rey político sin comprender que su verdadera victoria vendría mediante su sacrificio en la cruz y su resurrección. Al oír esto, los discípulos preguntaron sobre la profecía de que Elías vendría antes del Mesías. Mateo 17:10. Jesús explicó que Elías ya había venido, refiriéndose a Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1:17. Pero no fue reconocido y sufrió a manos de los hombres. Así también él, el Hijo del Hombre, sufriría. Una vez más, Jesús reiteró que la gloria y el sufrimiento van de la mano. Esta conexión entre el monte de la gloria y el Vía Crucis es fundamental. La transfiguración no fue un espectáculo aislado, sino una confirmación celestial de que Jesús es el Mesías, el Hijo amado, y que su misión implicaría sacrificio para alcanzar la victoria. El apóstol Juan, presente ese día, escribiría más tarde algo que evoca ese momento. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. No se refería a una idea abstracta, sino a algo que presenció con sus propios ojos en la montaña. Para nosotros hoy, la voz del Padre sigue resonando. Escúchenlo. Este escuchar no significa solo oír palabras, sino obedecer, confiar y alinear nuestras vidas con las enseñanzas de Cristo. Significa creerle cuando habla de perdón, salvación y vida eterna, y también cuando nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo. Aquí es donde llegamos al punto decisivo. No basta con admirar a Jesús como lo vieron los discípulos en la montaña. Debemos seguirlo cada día, en la gloria y en el dolor, en la cima y en el valle más oscuro. La transfiguración nos recuerda que el Cristo que brilla como el sol es el mismo que caminó hacia el Calvario por amor a nosotros. Y si el Padre, desde lo más alto de su gloria, nos da un mandato tan claro, escúchenlo.
La única respuesta correcta es obedecer. Esto significa priorizar su palabra por encima de las opiniones humanas, buscar su presencia a diario y vivir con la mirada puesta en Él. Hoy la pregunta que resuena desde la montaña hasta nuestros corazones es: ¿estamos escuchando la voz de Jesús o simplemente acumulando información sobre Él? ¿Estamos dispuestos a seguirlo hasta el final, confiando en que la gloria prometida llegará? Si este mensaje te conmovió, no lo dejes pasar como un recuerdo lejano. Decide hoy escuchar y obedecer a Jesús en cada aspecto de tu vida. Reserva tiempo para estar con Él en oración y leyendo su palabra. Comparte esta verdad con alguien que necesite conocer al Hijo amado de Dios. Y si crees que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, decláralo ahora y vive cada día con la seguridad de que, como Pedro, Santiago y Juan en el monte, tú también verás su gloria.